Le damos la bienvenida a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Excelente viernes, aunque, híjole, de verdad, ha sido una semana de muchísima vorágine informativa. Pues la verdad, muy bien, pero muy preocupado, mi querida Magda, con el gusto de saludarte y a la audiencia de Mega Noticias MX. Lo que ocurrió hoy en la mañanera, no solamente como periodistas, por supuesto como periodistas es un tema que nos debe preocupar, pero te llames o no Carlos Loret de Mola, como ciudadano del país, es preocupante que desde la máxima tribuna del país, la máxima autoridad del país, revele tus ingresos, algo que está penado. Hoy el presidente López Obrador pasó por encima de leyes, acuerdos, cuestiones de protección civil, protección de datos, Totalmente. es decir, fue una declaración para la audiencia que no está enterada. Hoy el presidente de la República exhibió, dijo él que le llegó un papel, lo cual también es preocupante, Magda, que al presidente le llegue un papel y lo Por haga público filtraciones, ¿no? sin la debida, eso sí, como sin la debida confirmación, en el cual sostenían los ingresos de Carlos Loret de Mola en diferentes trabajos en los cuales se desarrolla. Esto es muy preocupante, incumbe a la presidencia de la República, a la Secretaría de Hacienda, al SAT, al IFAI, es decir, hay 5 o 10 dependencias en las cuales se involucra todo esto. Imagínese usted, para que lo vea sencillo, que hoy sus vecinos sepan cuánto gana usted exactamente. Y para dejarte que también tienes tu punto de vista, Magda, cómo quedas al influjo de la delincuencia cuando se habla de este tipo de ingresos. A ver, hay varios temas, Juan María, y de entrada, a ver, esta acción, a mí me lleva a preguntarme varias cosas, ¿no? Dice que porque le pasaron un papel, pues la pregunta sería ¿quién se la pasó? O si probablemente fue la propia Secretaría de Hacienda. Hay dos cosas que generan una diferencia entre un contribuyente normal y un servidor público. Es que el servidor público tiene la obligación de poder hacer transparente y pública la información sobre los recursos que tiene, y hasta eso tiene ciertas limitantes, ¿no? A fin de poder salvaguardar, pues digámoslo así, su seguridad. Sin embargo, están obligados a poder transparentar esos ingresos. En el caso de un contribuyente, una persona física, una persona moral, tiene ciertas limitantes para que se pueda hacer público realmente cuánto dinero es lo que estás ganando, de dónde provienen todas esas fuentes de ingreso y demás. Esa es la parte del respaldo, del resguardo de datos que se debe de tener. A mí me preocuparía, Juan María, porque pues la pregunta es si fue la Secretaría de Hacienda quien le pasó el papel, aunque está pidiendo o está diciendo que le va a pedir el informe completo, ¿no? Creo que ya es grave, creo que se está cruzando una línea que no se debería de cruzar por muchas razones. El contexto del que hemos venido platicando en esta semana, ayer nos encontrábamos de nueva cuenta con una tragedia, otro periodista más asesinado. ¿Ya cuántos van en lo que van del año? 6 periodistas asesinados, agresiones directamente por parte de autoridades que buscan regañar a reporteros, ¿no? Platicábamos ahora del caso de nuestra compañera. Creo que el tema sigue siendo muy complejo, se sigue dividiendo al país y eso nos puede llevar a hablar de estos límites de la democracia, que también es uno de los temas que traía pensado hoy para conversar contigo, Juan María. ¿En qué tipo de país democrático estamos? Es que la polarización ya brincó las fronteras. Esto que sucedió cuando el presidente incurre en hacer la pausa que él dice con España, pues nos pone en una situación internacional que antes venía con lo de Panamá, la situación tan difícil con Estados Unidos, ya ves las visitas que se han recibido. Pero mira, a ver, vamos poniendo que no es Carlos Loret de Mola, que es un ciudadano X. Con esta revelación que hace el presidente, que por cierto, Magda, en la mañana dijo que el general Audomaro tiene 1000 agentes a su disposición. No habrán podido tener uno para investigar que esos datos que estaba revelando fueran fidedignos. 2, no tendrá en todo el equipo jurídico un abogado que le dijese: señor presidente, usted está atacando los derechos humanos de un ciudadano, usted está atacando la confidencialidad de los datos personales, usted está violando la Constitución en cuanto al respeto a los derechos humanos que tiene el ciudadano. Usted está metiendo en problemas a la Secretaría de Hacienda al anunciar que le pedirá que le revele datos de un ciudadano X, al sistema de administración tributaria. Es decir,
una serie de irregularidades que olvídate de si fuera el caso o no. Hoy ya Carlos Loret de Mola, pues de entrada le dijo, tengo 2 años sin trabajar en Televisa y me está diciendo que el año pasado recibí 11 millones de pesos. O sea, el riesgo de que se estén presentando todas estas cosas y con lo que cerrabas, Magda, que al final es lo más preocupante. ¿Dónde queda el ciudadano? Porque finalmente Loret es un ciudadano. El compañero que ayer fue asesinado en Oaxaca también era un compañero. Nuestra compañera Sara Landa, que también fue agredida antier por el gobernador de Veracruz. O sea, el clima está de veras yendo en todo el país. Y a lo que seguramente quiere decir es la falta de democracia. ¿Sí? Déjame interrumpirte aquí, pero ¿no te parece que ya es un acto desesperado? A ver, es que realmente cuando te pones a pensar esta parte, pues parecería de pronto que se les acabaron los argumentos, ¿no? O sea, el hecho de que comiencen a sentirse ya pues acorralados terminan cayendo en esta parte. Decía Sócrates que cuando el debate se pierde, el insulto se convierte en el arma del perdedor, ¿no? Y lo que estamos viendo es cualquier forma de insulto a fin de tratar una batalla, cuando lo que tendrían que estar haciendo es transparentar. Su obligación es informarle a la gente qué es lo que está pasando en el país. A ver, si hay una situación de contraste, si hay una situación de crítica, pues ponte a trabajar, ponte a hacer tu chamba, ¿no? ¿Cuál es tu chamba? Pues garantizar el Estado de Derecho. Ayer platicaba con una persona que me decía, una persona cae en lenidad cuando no tiene la capacidad de hacer que las leyes se respeten. Y entonces me parece que esa lenidad se está aplicando muy fuerte en el gobierno federal. Y si esa persona es la máxima autoridad, imagínate qué nos queda a los demás. Qué oportuna frase encontraste, mi querida Magda. Creo que es bien oportuna dentro de todo esto que estamos observando. La verdad es que sí es preocupante por lo que está sucediendo. Tenemos 2 semanas, Magda, 10 días en los cuales el presidente ha estado constantemente agrediendo, ofendiendo a medios de comunicación, a periodistas. No ha habido un solo día en sus mañaneras que no lo haga. Y yo te pregunto, ¿qué está pasando en Colima, mi querida Magda? ¿Qué está pasando en Colima? ¡Qué tragedia! ¿Qué estaba pasando? Exacto, o sea, todo esto, ¿qué no es más importante? Las cifras de la pandemia siguen manteniéndose elevadas, siguen mexicanos muriéndose frente a todo esto. Todo lo que está conllevando la necesidad de una intervención del Estado, y escuchamos a un presidente dedicando horas y horas a agredir, a polarizar, a ofender. Pero hoy, es que vamos al mismo punto. España, si no se tienen ¿sí? los argumentos, si no se tiene la capacidad de estar controlando la situación que hay en el país, y Juan María, pues no les queda de otra cosa más que caer estos actos desesperados, porque yo solamente lo veo así, como un acto desesperado. No nada más es Colima, es Michoacán, es Guerrero, es lo que está ocurriendo en Zacatecas, es la joya del turismo en Quintana Roo, volteamos al norte a Sonora. Dime, ¿qué parte del país no está en esa situación? Ahora, el tema de lo de Colima, sumamente delicado, parece que en este momento es estado de sitio, ¿no? La gente no puede ni siquiera salir, suspensión de clases. ¿Por qué? Porque hay balaceras en todos lados. No saben en qué momento se va a desatar una balacera y en qué momento puede haber las famosas víctimas colaterales. Lo vimos ahora en Jalisco, con el caso de este joven Salomón, ¿no? Oye, 16 años, busca resguardar a sus hermanos. ¿Por qué? Pues porque lo confundieron. Oye, ¿en qué país vives en donde te confunden y bueno, te conviertes en esa víctima de la violencia, de la delincuencia? Escuchaba a uno de nuestros compañeros en Colima que decía que la población bajó más ahora con estas amenazas que en toda la pandemia. Dice, los lugares públicos ahora están más desiertos que cuando los momentos más graves de la pandemia. Eso te exhibe qué es lo que está pasando. Ahora, Magda, si el presidente necesitaba salirse de este tema, era tan sencillo, tan simple como demostrar los hechos. El presidente quiere deslindar a su hijo. A ver, lo primero que tiene que deslindar es que no hay conflicto de interés entre Baker Hughes y Petróleos Mexicanos vinculados con la casa en que habitó su familia. Tan simple como eso, un contrato de renta, una serie de recibos con los cuales se demuestra que pagaban la renta, de dónde provenían los ingresos, el pago de impuestos. Vaya, hay una serie de elementos suficientes para demeritar esta información, pero en 2 semanas no han podido hacerlo, no han podido demostrar que la camioneta Mercedes fue comprada con recursos propios, es decir, que no fue un regalo de una empresa que tiene vínculos con Petróleos Mexicanos
para poder demeritar la información que Latinus y Mexicanos contra la Corrupción exhibieron. Ni siquiera el director de Pemex pudo demeritar esta información porque terminó evidenciando lo que María Amparo Casar llegó a señalar, que del 2018 a la fecha se ha multiplicado lo que esta empresa del estado de Texas está recibiendo de este gobierno. Por eso es tan simple, nada más demostrar que no hay conflicto de interés, Magda. Y ahora hay que voltear a ver lo que veníamos comentando. ¿Cómo anda este índice de democracia, no? El hecho de que ya nos estén calificando como un régimen híbrido. Ah, caray, entonces, ¿en dónde están todos los avances que se tenían hasta este momento? Y que de por sí también hay que decirlo, ¿no? No teníamos una democracia muy sólida, que digamos. Pero ahí íbamos, ahí estábamos, y ahora estamos retrocediendo y estamos a punto de llegar un escalón menos y caemos a lo que ahora se denominan estos regímenes autoritarios. Así es, hay que comentarle a nuestra audiencia que el sistema de información de Economist reveló su mapa de democracia en el mundo. Y esto lo pone desde las democracias consolidadas hasta las dictaduras. Y viene desde el azul fuerte, en donde están países como Finlandia, como Canadá, ni siquiera Estados Unidos en el azul más fuerte, luego baja el azul un poquito más claro, y enseguida viene el amarillo. Y en el amarillo está lo que tú decías, aquellos países que tienen una democracia híbrida que está entre la frágil democracia y el autoritarismo. Eso es lo que se está indicando por parte de Economist en un informe para todo el mundo. Así se está presentando al país en estas circunstancias. Lo penoso, Magda, es que un sujeto ligado con Morena, que es Javier Hidalgo, quiso distorsionar la información diciendo que el INE había sido involucrado, haciendo una fake news con todo esto, y pues obviamente ya salió el INE a demeritar esta información porque ni siquiera fue mencionado en el informe de The Economist. Claro. Claro, claro. Es sin duda un tema preocupante, Juan María. Me parece que todavía lo peor del caso es que estas situaciones pueden llegar a empezar a escalar y no es que sea un ave de mal agüero. El asunto es que se nos vienen elecciones en el 2024 y en este afán desesperado me parece que ya empezó la guerra sucia por todos lados. Y bueno, pues subrayarle, tenemos el fin de semana para reflexionar un poquito, Magda, en lo que ha sucedido con todo esto, porque finalmente, como ciudadanos debemos de preocuparnos de que nuestra seguridad, fíjate, estábamos preocupados por nuestra integridad, ahora debemos de preocuparnos también por nuestros datos personales, porque si el presidente de la República exhibe a un ciudadano, quiere decir que ahora cualquier gobernador te puede balconear a ti, me puede balconear a mí con información que me pertenece a mí como ciudadano. Entonces creo que pues ojalá el fin de semana tengamos eso. Y en el otro, en el de la democracia, mira, yo tengo por lo menos 7 libros que hablan de la amenaza del autoritarismo en el mundo, que se está presentando lamentablemente, Magda, porque es un autoritarismo producto de elecciones, que lleguen sujetos autoritarios que llegaron por el voto y se convierten en verdaderos autócratas, mi querida Magda. Y podríamos poner 2 para que se vayan sumando a esa agenda de libros, el cómo mueren las democracias y el ocaso de las democracias. Más claro, los títulos, bueno, no se puede. Juan María, se nos queda pendiente este tema de lo de Ucrania con el asunto del llamado que hace Estados Unidos. Brevemente, si te parece un comentario, porque ya la productora ya nos dijo que nos tenemos que ir. Pues rápidamente que confiemos en que aquellas voces como la de Emmanuel Macron vengan a darle un poquito de tranquilidad a todo esto. En Estados Unidos sigue habiendo el temor de que de repente se dé una escalada en las acciones de Rusia en contra de Ucrania, mientras que Rusia está diciendo que mientras no haya necesidad no lo van a hacer. Pero la tensión nos tiene realmente en vilo, porque pues por un lado escuchas acercamientos entre Francia y Rusia, pero luego hay otras distorsiones cuando se juntan Putin y Kazajistán, y luego Estados Unidos, que por su parte sigue manteniendo la duda de cuál va a ser la reacción de Rusia, mi querida Magda. Ojalá gane la diplomacia y el diálogo. Juan María, te mando un abrazo enorme, te veo, te escucho el lunes, esperemos que sea un tranquilo fin de semana. También para ti y para la audiencia, que la pasen muy bien.